Uno de los cambios que uno puede ver o que vimos en nuestro hijo fue el aislamiento. Entonces, digamos, se aísla de las actividades de la familia, básicamente sale como con amigos, pero son, digamos, como rumbas, como digamos, espacios donde se puede dar el tema del consumo, silencio, apatía, también algo como de agresividad frente a los límites que se le ponen. Y en el caso del consumo de mi hijo, que su principal consumo es la marihuana, digamos como despreocupación por su estudio, por las cosas del día a día. Llegó hasta el momento de que finalmente no se bañaba, pasaban días y no se bañaba. Bienvenidos a un capítulo de nuestro podcast, Aquí y Ahora, Relatos de Superación, un escenario en donde tenemos esta experiencia, hacemos este ejercicio de hablar sobre historias reales y experiencias de aquellos que han vivido dificultades y desafíos emocionales y saben, dificultades de salud mental, porque precisamente propendemos o queremos dar un mensaje de optimismo, de esperanza, de ayuda. También incluso tenemos la oportunidad en muchas ocasiones de traer profesionales que nos doten de un discurso que ayude precisamente a lograr ese objetivo. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante, porque creo que si algo es importante dentro de la problemática del consumo y dentro de la problemática de la adicción es la familia. Porque no solo es la familia la que probablemente está ahí durante todo el proceso, sino que también, producto de estar ahí, son quienes viven los embates precisamente de esta problemática. Bien sea en una pareja, bien sea en un hijo, la familia es algo muy importante. Hoy en día estamos aquí con Ivonne y con Janet y Adolfo. Buenas tardes. Dos padres de familia que han estado en algún momento involucrados dentro del proceso de Colectivo Ahora con su hijo. Lindísima familia, personas que creo que hoy en día tienen una oportunidad súper chévere de aportar desde su experiencia y de hablar de primera mano precisamente del tema de hoy, y es la experiencia como familia cuando convivo o tengo un hijo que sufre una adicción. Bienvenidos, Janet, bienvenidos, Adolfo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Santi, gracias, Ivonne. Bueno, empecemos por lo primero. Mucho de lo que se vive dentro de un proceso saben, de consumo y de luego pedir ayuda, es todo un trasegar. Un trasegar que empieza en ocasiones por enterarnos, luego llegar a abordar la problemática, pedir ayuda, ¿saben? Y quiero que abordemos precisamente primero eso, y es, como familia, ¿cuáles sienten o cómo sienten que fue esa primera experiencia cuando empiezan a ponerse en contacto con la problemática de consumo de su hijo? ¿Cómo lo vivieron cada uno de ustedes, incluso desde su propio rol? Bueno, empezó tal vez esto muy temprano. Empezó pues en la adolescencia de nuestro hijo. Y ante esa circunstancia que nos toma por sorpresa, empezamos a buscar ayuda primero en grupos de apoyo, en AA. Ahí nos remiten a una persona, a un psicólogo que es experto en adicciones. Y empieza ese proceso de acompañamiento. Al comienzo nuestro hijo es muy abierto a ese tipo de ayuda. Está más o menos unos 4 o 5 años asistiendo a grupos, y eso ayuda bastante. Los grupos de AA y de Narconon son bastante buenos para apoyar muchísimas familias, y es uno de los sitios donde uno como primera medida puede encontrar apoyo. Ya después pues viene el proceso del ingreso a la universidad, que es otro reto para todas las familias, porque pues el contacto del medio del colegio versus la universidad pues ya es mucho más abierto, y allí pues ya hay una recaída y ya tenemos que buscar otros apoyos. Pues buscamos apoyo en psiquiatría, psicoterapia, psicoanálisis. Y al final, después de múltiples circunstancias, ya nuestro hijo recae pues en otras condiciones, y es cuando, a raíz de unas patologías mentales que desencadena el consumo, pues encontramos primero una fundación que no fue buena la experiencia, y ahí aparece el colectivo Aquí Ahora. Vale, Janet,
para ti, ¿cómo fue en alguna medida abrirte como madre primero a buscar esta ayuda? Y sobre todo, ¿cuáles fueron esos cambios que viste en tu hijo que te hicieron ver que la ayuda era necesaria? Bueno, primero quiero como remitirme a la primera pregunta y es la emoción que siente uno como mamá al ver que una realidad que piensa que no es para uno, que es de otras familias, lo vive uno en su casa. Entonces el primer punto que es cuando uno se entera que su hijo tiene problemas de drogadicción es de mucho dolor, de mucho dolor. De pronto también de negación, esto no puede estar pasando porque me está pasando a mí. De miedo hacia esto que se nos está afrontando. Y también digamos ahí como mucho del qué dirán, como de qué hice mal como mamá, por qué me está pasando esto aquí, de vergüenza. Frente a la siguiente pregunta que tú me haces, ¿Qué cambios fue los que notaste? ¿Qué cambios importantes? Uno de los cambios que uno puede ver o que vimos en nuestro hijo fue el aislamiento. Entonces, digamos, se aísla de las actividades de la familia, básicamente sale como con amigos, pero son, digamos, como rumbas, como digamos, espacios donde se puede dar el tema del consumo, silencio, apatía, también algo como de agresividad frente a los límites que se le ponen. Y en el caso del consumo de mi hijo, que su principal consumo es la marihuana, digamos como despreocupación por su estudio, por las cosas del día a día. Llegó hasta el momento de que finalmente no se bañaba, pasaban días y no se bañaba. Janet y Adolfo, ahorita hablaban un poco cómo fue ese camino de primero evidenciar, luego asumir y luego alzar la mano y pedir ayuda. Y relatar un poco hablabas ahorita del miedo, ¿no? El miedo a afrontar como familia que algo no está bien, que algo está pasando en mi hijo. Y cuando empiezan a generar esos cambios es mucho más sensible para los papás o en este caso las mamás, que hay una alerta y empiezo ya a estar como centrado, mi vida empieza a estar centrada en mi trabajo, empieza a generar una afectación y empiezo yo también, ustedes hablando de unos cambios de como tal de comportamentales que se aislaba y bueno, cambios, pero muchas veces no se habla de esos cambios familiares que también implica cuando yo tengo un hijo adicto en casa. Desde su experiencia, ¿cuáles fueron, aparte de los miedos, esos cambios que ustedes como papás empezaron a ver en su día a día, ¿sí? Donde había un cambio de consumo, de comportamiento, pero ustedes en su trabajo, en su día a día, ¿cuál fue el cambio más relevante o que los llevó a generar pues dolor, ¿sí? Que me empiezo a dejar como mujer, que me empiezo a dejar como papá o como pareja muchas veces, para que las personas que nos están escuchando, que familias también puedan hacer una evaluación y una conexión de que también pasa algo cuando tengo un hijo adicto. ¿Cómo nos lo pueden contar ustedes? Si quieres arrancar. Antes de tomar la decisión de finalmente levantar la mano. Sí, o sea, el tema de la enfermedad de la adicción, digamos, afecta a la familia. No es solamente el adicto la que lo vive, sino que los comportamientos y la manera de relacionarnos afectan el entorno, a nosotros como papás o como hermanos. Dentro de ese esquema, entonces empiezan a haber dinámicas como por ejemplo en mi caso, yo ya no quería llegar a la casa, no sentía mi casa como un hogar, como un lugar seguro. Entonces hacía todo lo posible por llegar lo más tarde a mi casa o esperaba que mi esposo llegara para yo poder llegar a la casa. No se hablaba de emociones, de sentimientos o de lo que pasaba porque finalmente digamos que las conversaciones con mi hijo se llevaban siempre al tema del consumo. Entonces, yo no le preguntaba, a ver, ¿tú cómo estás? ¿Qué sientes? Sino básicamente llegaba a regañar, a incriminar, a juzgar y a poner límites con respecto al consumo. Y él, ¿qué hacía? Pues se cerraba, se sentía más culpable, se sentía peor y entonces eso allí no funcionaba. Entonces llegó un momento en que no había comunicación.
simplemente no había comunicación, yo no quería estar en la casa, me refugiaba de pronto en el trabajo o trataba de hacer actividades que permitieran que yo estuviera fuera de la casa y había, digamos, como estábamos viendo un infierno en donde todos éramos infelices, pero no se hablaba y no se comentaba, y lo peor es que en esta situación es muy difícil compartirlo con otras personas, porque cuando de pronto tratas de compartirlo, las personas que no han vivido el tema de la adicción no te entienden, no te comprenden. Entonces, digamos que ese tema y el hecho de que tú te sientes, de que tú solo, porque los demás no te juzgan, tú mismo, yo digo como mamá, en qué fallé, qué hice, pues no permite de pronto abrirse a otros que de pronto te pueden escuchar y entonces digamos que llegó un momento en que la convivencia fue insoportable y yo ya me sentía totalmente infeliz. ¿Y para ti, Adolfo? En mi caso, por mi personalidad tal vez un poco más como protectora, como salvadora, siempre le aposté como a que David ya era una persona mayor que podía gestionar sus emociones, que podía parar su consumo, que podía tener. Es como una esperanza, apostándole a una esperanza que es incierta, ¿no? Pero creyendo en que la persona puede gestionar eso y salir de allá y de acuerdo a las herramientas que se le daban, porque pues estaba con psicólogo, con psicoterapeuta, con psiquiatra, con medicamentos, y entonces siempre confiábamos, yo guardaba esa esperanza de que él iba a salir adelante solo. Otra de los mecanismos internos que se movilizaba era la parálisis emocional, en dos aspectos: en no hacer nada, una inercia, y una parálisis para no sentir. Entonces ese no sentir es anestesiarme, o sea, empecé a no sentir ni la alegría ni la tristeza. Entonces es como pues pierdes una herramienta muy grande que es la capacidad de conmoverte y de movilizarte a hacer cosas. Y el otro tema que menciona Janet, que es el temor a enfrentar que tu hijo vive en la calle. Entonces habían decisiones y límites que llevaban a que si nuestro hijo no paraba el consumo, pues era necesario tomar una decisión. O sea, o te internas, paras el consumo o te vas. Y pues dentro de eso a mí me faltó pues la capacidad de decir un límite muy claro y decir, si no lo haces, si no inicias, si no paras, tienes que salir de la casa. Entonces tal vez como compartir a los papás eso, que el miedo muchas veces hace que paralice y que no se tomen decisiones en el momento adecuado y que no tenga uno la firmeza de llegar hasta las últimas consecuencias. Ese gris hace que el adicto se aproveche de la situación y busque manipular a los papás. Entonces se había fragmentado la comunicación profunda con Janet, porque no podíamos hablar de cosas y decisiones profundas porque Janet es más radical y yo tenía miedo de que en esa radicalidad perdiéramos a nuestro hijo. Claro, creo que han expresado muy bien cómo se veía para ustedes, ¿sabes? Y resueno mucho con la experiencia que tienen, porque yo creo que a veces pasamos por alto cómo se vive esto desde el otro lado, ¿sabes? Cómo se vive como papás, cómo se vive como familiar, tal vez para algunos que nos están viendo. Y nada, me ponía mucho en sus zapatos y creo que era una experiencia muy distinta. Y luego me puse a preguntarme, viven toda esta experiencia que sin duda alguna genera todo este dolor. ¿Qué es lo que en algún punto a ustedes les dice, no, paremos aquí, vamos a intentar esto, vamos a buscar ayuda, vamos a poner este límite? En medio de todos los embates que vivían, ¿cómo llegan a ese lugar en donde dicen y toman la resolución de, no, hay que tomar acción? Bueno, pues creo que parte de mí, en la medida en que, como les comentaba anteriormente, por el efecto que hace la marihuana en el ser humano, y en algunas personas pues los afecta hasta la parte psiquiátrica, digámoslo así. Entonces eso pasó con nuestro hijo. Entonces yo ya no me sentía segura en mi casa. Yo llegaba a mi casa o que estuviera mi esposo, o trataba de cerrar la puerta porque no me sentía segura. Entonces llegó un momento en que yo dije, yo no merezco esta vida. O sea,
Yo he luchado bastante en mi vida, he luchado por mis hijos, pero mi vida vale. Valgo como mujer, valgo como persona, valgo como profesional. Y aunque amo a mi hijo, me voy a poner yo primero. Entonces, pues ahí empezamos a hablar de la posibilidad de que David saliera de la casa. Pues porque yo puse un límite y fue o David se va o yo me voy. O me voy sola o me voy con mis otros 2 hijos, pero yo no vivo más con David. Creo que ese fue un punto bien importante. Luego de eso, por la condición del consumo de marihuana en él, pues pasaron situaciones muy difíciles para nosotros como familia, que afectaron a muchas personas. Y entonces ahí ya dijimos, no, ya no más. O sea, somos 5 en la familia. Entonces más o menos la decisión fue 4 por 1. Nos salvamos 4 y ese uno, pues, si no toma una decisión, pues con todo el dolor del alma, pero pues él tiene que tomar una decisión. Entonces yo creo que lo que nos llevó a eso fue la desesperación, el no querer sufrir más, el decir hay otras posibilidades para nuestra vida. Nosotros no podemos ir al abismo con nuestro hijo, no podemos por nuestros otros 2 hijos, porque nos queremos, porque tenemos una relación muy bonita con mi esposo y podemos vivir con la realidad que tenemos de una manera tranquila, pero no bajo el infierno en que estábamos. Y por eso tomamos la decisión y le dijimos a David, o te internas o te vas de la casa. Janet, eso que compartes creo que es muy, muy importante para las familias que nos están escuchando, porque en el colectivo, cuando llegan a tratamiento y empezamos a trabajar todo el tema de la postura de límites amorosos, nos encontramos con mucha resistencia muchas veces por las familias, desde el miedo, desde el desconocimiento, a generar. Es que siento que el límite que pusiste fue radical, pero fue muy amoroso, ¿sí? Porque muchas veces en la adicción se desconoce que el adicto, uno necesita muchos límites, ¿sí? Y que logre dimensionar la pérdida que está generando, como una familia, como la universidad, como su propia vida. Y a veces cuando nosotros trabajamos el tema de entrenarlos en habilidades y de postura de límites, nos encontramos con familias que se cierran a la oportunidad de, por ejemplo, un límite de hoy no hay dinero, hoy no entra a la casa si no es a tal hora, ¿sí? Y de ahí un sinnúmero de límites que nosotros recomendamos, que son necesarios porque necesita el adicto para poder parar o poder hacerse cargo de su vida. ¿Qué recomendaciones les pueden decir a estos padres que nos están viendo, ¿sí? Como ustedes desde la experiencia, cómo fue esa situación de postura de límites, que les podamos recomendar? ¿Por qué es tan importante los límites cuando hay un hijo adicto? Bueno, pues yo pienso que lo primero que debe pasar en los papás y como pareja es escuchar el dolor del otro. Es escuchar. Y aunque duele, y pues más uno como mamá, al escuchar el dolor del otro, digamos, y al saber que uno quiere también lo mejor para su hijo y lo ama, y al amarlo pone los límites, porque eso ayuda a su recuperación, eso ayuda mucho, tener muy claro que los límites no es para hacerles mal a ellos, es que ellos por su enfermedad de la adicción necesitan y claman e imploran de parte de los papás límites, ¿sí? Entonces primero escuchar a la pareja. Segundo, si por ejemplo hablando ya de entrar al tratamiento o antes de si uno entra a colectivo o antes, al definir los límites, que esos límites, pase lo que pase, se hagan respetar. Es decir, por ejemplo, si uno dice, si no llegas a las 10 de la noche, cerramos la puerta con candado, pues si llegó a las 10 de la noche, encontró la puerta cerrada con candado y no se recibe. ¿Por qué? Porque hay mucha manipulación en la adicción. Entonces, si ellos ven que uno pone los límites, pero luego no se respetan, eso es fatal, es fatal. Y pues quiero contar acá una historia, no sé si pueda, respecto al tema de los límites, que fue muy doloroso para nosotros como familia, no solamente como papás.
y fue que al tiempo, no sé, como al mes de que David entró a colectivo, él decidió salirse de colectivo. Y nosotros ya teníamos muy claro el límite de que si él no se trataba, definitivamente no vivía más con nosotros. Y gracias también a digamos, a todo el entrenamiento que recibimos de por qué poner el límite con amor y demás. Entonces él se salió, llegó a la casa a golpear a la puerta, y nosotros, con todo el dolor y ante él, digamos, muy fuertes, pero pues con un dolor muy inmenso, le dijimos: no, acá no tienes cabida, tienes que volver a colectivo. Él duró esa noche. ¿Durmió afuera? Durmió afuera, no sabemos en este momento dónde durmió, realmente no hemos hablado con él, pero solamente el habernos visto que nosotros fuimos y pusimos ese límite en ese momento, a David le permitió decir: ellos no están jugando, ya la familia está agotada. Y al estar agotados no admitimos más, ¿cómo podríamos decir? Abusos por parte del hijo, así uno lo ame, porque lo amamos con todo nuestro corazón y nuestra alma. Esto que dicen me lleva a una parte importante que quería preguntarles, y es cuando se inicia un proceso de recuperación, como que cada quien hace una fila en términos de los precios que toca pagar, ¿saben? Y creo que como familias, las familias también a veces no siempre tienen que entrar a pagar un precio dentro del proceso de recuperación de sus hijos. Y quería preguntarles, para cada uno de ustedes, desde lo que experiencialmente fue el proceso de recuperación de su hijo, ¿cuáles sienten que fueron los precios que como padres tuvieron que entrar a pagar en cuanto inician el proceso como de recuperación y su hijo inicia el proceso? ¿Cuáles sienten que fueron esos precios que tuvieron que pagar y estas cosas que dijeron: tengo que cambiar esto, o esto me duele y tengo que hablar de esto, o yo tengo que soltar esto? Porque creo que sería determinante para aquellas familias que precisamente se sienten confrontadas con el precio que ellos tienen que pagar. ¿Cuáles fueron los suyos? Bueno, empiezo yo, que tal vez es Sí, el que pagué los precios más altos de ese cambio, y es... como les mencioné al comienzo, yo no ponía los límites, no había límites claros, había mucha ausencia, más proveer y ser el papá chévere en la casa, pero no asumir. Tuvimos una crisis, Janet también por su radicalidad me dijo: o se trata o se trata. Con bastante mal genio, o sea, tal vez yo soy muy contenido, ese día tuve un ataque de ira. Uh-huh. Y le dije: bueno, vas a ver el nuevo Adolfo. Y ese nuevo Adolfo fue que tuve que pedir apoyo en colectivo, inicié un proceso de logoterapia, se me fueron 13 sesiones, pero fue tal vez ha sido el proceso más bonito de mi vida. Pues porque se movilizaron muchas cosas interiores con un precio muy alto de cambiar 50 años de vida y atreverse a desnudar el corazón delante de otra persona y experimentar la vulnerabilidad, experimentar que hay cosas en la vida que no han funcionado bien. Pues me enriqueció mucho. Hace apenas 15 días terminé el proceso y creo que más que terminarlo lo continúo, y es poder ver que los costos que tú mencionas no son nada frente a los resultados. O sea, lo que está haciendo uno cuando empieza un proceso de cambio es una inversión para adquirir nuevos valores, para apostar por la vida, para reconocer al otro, para poder amar más auténticamente. Entonces creo que los costos que una familia asume cuando inicia un proceso de acompañamiento debe uno de estar dispuesto a invertirlo todo, a dar el 100%. ¿Cómo fue para ti, Janet? ¿Cuáles fueron esos precios que tuviste que pagar? Bueno, también tengo que compartir que yo entré también a terapia de psicología. Entonces los precios fueron otra vez como, me toca otra vez verme, revisarme, abrir mi corazón y nuevamente revisar qué cosas tengo que cambiar, qué cosas tengo que asumir y cómo las debo afrontar para poder acompañar con amor y con límites
a mi hijo. Pero digamos que pienso yo que uno de los precios es tiempo, porque el proceso de recuperación implica acompañar, implica los sábados de las reuniones, implica escuchar. Entonces digamos que como pareja tomamos la decisión de que por un tiempo, por el tiempo que sea, nos íbamos a centrar y nuestro foco va a ser la familia. Entonces digamos que compartir con familia externa o compartir con amigos, sí lo hacemos, pero digamos muy poco, porque necesitamos centrarnos digamos en el proceso de recuperación de nuestro hijo. Pero definitivamente, digamos, para los papás que nos escuchan, desde nuestra experiencia yo diría que al mismo tiempo en que nuestro hijo ingresa a un programa de recuperación, nosotros como papás también lo debemos hacer. Y tenemos que ser humildes de saber que el problema no es del adicto. El problema es de todos, y que el adicto necesita un acompañamiento, y que uno como papá debe revisar qué necesita cambiar y qué herramientas debe tener para acompañar con amor al hijo. El resultado es básicamente, se dará con el tiempo, pero que en el corazón de uno como papá o como mamá quede claro que dio el 200%, que dejó la sangre en la arena y lo dio todo por su hijo. Así es. Estaba un poco pensando cómo cuando llegan las familias a nuestro tratamiento, aparte del dolor y el miedo, llegan con mucha culpa y con muchos prejuicios de ideas como qué me faltó, qué no hice, por qué no me di cuenta, y un montón de culpas que lo único que genera es más malestar desde el vínculo, ¿sí? Y lo que ustedes nos compartían alejan la posibilidad de hablar, de llegar a acuerdos, de aceptar que hay una realidad y que mi hijo está mal y necesitamos pedir ayuda. A veces hay familias que se tardan muchísimo a llegar a pedir ayuda, o hay muchas familias que refuerzan el comportamiento del adicto y en otros casos hasta lo permiten en los espacios por ese miedo, ¿sí? Por ese miedo del cual hablábamos en todo el capítulo. A mí me gustaría que pues desde la culpa, ¿sí? que nos puedan compartir cuál fue ese error que ustedes pensaron como papás que estaban generando y por eso su hijo estaba en consumo. ¿Cuál fue ese error que ustedes decían? ¿Ese error? Sí. Desde mi punto de vista, haber permitido mucho, haber dejado pasar cosas pequeñas, haber facilitado demasiado las cosas materiales. Otro de las cosas de las situaciones que yo vi, poco tiempo poco tiempo con ellos y una pobre comunicación. Una comunicación superficial en torno a cosas académicas, cosas laborales, entretenimiento, pero no en cuanto al sentimiento, en cuanto a podernos decir cómo estamos, cómo nos sentimos, qué queremos de la vida. Esa tal vez es mi análisis de mis culpas. Okay. ¿Y para ti, Janet? En mi caso, creo que la falta de empatía y mi dureza. Porque digamos que por la dinámica que teníamos antes, que ahora, gracias a todo el cambio que hemos hecho, no es así, yo ponía los límites, entonces yo era muy dura. Entonces, para mí era imposible que un ser humano no tuviera la voluntad de parar una adicción. O sea, yo decía, pero pues, no. Pero pues porque me faltaba conocimiento, me faltaba empatía. Entonces la manera en que yo me relacionaba con mi hijo no era una manera empática, con límites nuevamente digo, pero empática. Entonces cada vez que yo me comunicaba con él, le llamaba la atención, en vez de hacer que él quisiera salir del hoyo en el que estaba, pues más bien se sentía más culpable, se sentía peor, se sentía que no valía nada, y entonces estaba otra vez en el círculo, ¿sí? Entonces yo creo que eso es como lo que yo veo que no se dio de la manera adecuada. Bien, ya para ir cerrando,
Les decía, cuando llegan a tratamiento, muchas veces hay un direccionamiento profesional y entra por acá y sale por acá. No es fácil aceptar la movilización que ustedes como familia lograron en todo este tiempo en proceso de cambio, y no solo en direccionar la mirada hacia mi hijo, sino ustedes permitirse entrar a un proceso terapéutico, entrar a procesos de grupos, disfrutar y conectarse con la vida como pareja, como hombre, como mujer. Bueno, es mucho más fácil a veces identificarnos, como les decía, profesionalmente nos cuesta muchas veces llegar a esa movilización de familias. Hoy que ustedes nos dan la oportunidad de conocer esa historia y de ver esos cambios significativos que han tenido como familia, ¿qué recomendaciones les dan a estas familias que nos están escuchando aquí ahora, como una invitación a que sí es posible como familia sanar y hacerse cargo de una adicción cuando tenemos un hijo en casa? ¿Qué le dirían a esas familias que a veces no escuchan a los profesionales, pero a veces la empatía que implica que no soy el único que está pasando una situación como esta, me llama cuando una familia pasa un mensaje como ustedes el día de hoy? Bueno, pues yo creo que lo primero es pasar del miedo, o sea, poder pasar y poder salir del miedo, de la vergüenza, de la culpa. Creo que a nosotros nos ayudó mucho el poder compartir que sí, que tenemos un hijo que tiene la enfermedad de la adicción. Eso como que distensiona mucho. 2, pues tener claro que en la enfermedad de la adicción todos aportamos, para bien o para mal. El ambiente que como familia se le puede dar al adicto le puede ayudar a su recuperación, o le puede decir más bien que preferiblemente pues sigan su adicción porque es tan tosco el ambiente alrededor que no le ayuda al proceso de recuperación, ¿sí? Entonces, al entender que uno como familia, como papá, puede ayudar o no al proceso de recuperación, nosotros vimos que era totalmente claro seguir los consejos de los que saben. Entonces, realmente todo lo que nos decían en colectivo, no hubo algo que nosotros no hiciéramos. Todo lo que ustedes nos decían, todo lo hacíamos. Ya nuestro hijo nos decía, pero es que allá ustedes los aleccionan de tal manera que no podemos saltarlos. Entonces, y como veíamos que al seguir los consejos, nosotros como pareja, como personas, sentíamos bien y nuestro hijo iba avanzando, pues es dejarse llevar y no tenerle miedo al cambio, no tenerle miedo al saber que somos seres humanos imperfectos, que hay cosas que debemos cambiar y que también es importante que nuestros hijos nos vean frágiles, que nuestros hijos vean que sufrimos, que sentimos, que también nos alegramos, ¿sí? Y compartir también eso con ellos, yo creo que ayuda bastante, pero sí, pues muy importante seguir los consejos del terapeuta. La palabra clave y es hacer caso. Hacer caso. Adolfo, ¿tú cómo lo puedes transmitir a las familias que nos están viendo? Yo complementaría esa parte de la aceptación, que es con la que inicia Janet, una aceptación asociada a humildad. Y el otro motor grande es el amor. O sea, tal vez una de las situaciones que más nos golpea como papás, me golpeó a mí, es en el amor. Entonces se endurece uno, se aleja, se previene y es poder otra vez quitar esas corazas para volver a, siendo vulnerable, acercarme afectivamente al ser querido que está en una situación de adicción. Y ese amor es el que moviliza el cambio, ese amor es el que permite que uno sea juicioso en las reuniones de colectivos, haga el diplomado, lea, pregunte, comparta, escuche y se quede de pronto en el acompañamiento que hay en familia, se quede escuchando cómo viven otras familias esa situación. Créame que cada dato que suelta un familiar, que suelta una persona de pronto que está saliendo de un proceso de adicción, es necesario tomarla y acogerla con tranquilidad, porque a pesar de que uno pueda ser profesional en psicología, en medicina, en adicciones, tiene que estar viendo y tiene que estar muy atento, esa palabra me gusta mucho, atento a las señales que nos va dando la vida, la pareja, los hijos, el adicto. Entonces, ese sería como ese aporte. Bueno, Janet, Adolfo,
yo creo que primero que todo darles las gracias. Creo que su presencia aquí para mí simboliza porque estuve dentro de su proceso, estuve presente. Simboliza un poco la esperanza de que tiene sentido lo que hacemos. Creo que para mí también mucho de lo que han condensado y lo que han dicho tiene mucho valor, no solo porque es acertado en términos de lo que han dicho, como ser receptivo, abrirse con humildad al cambio, hay que hablar, pero hay que pagar unos precios, sino que también redunda en que para mí sí se puede, ¿sabes? Sí se puede, y que la familia tiene algo que aportar. Que la persona que sufre la adicción claramente tiene que aportar muchas cosas, claramente, pero que la familia también tiene algo que aportar. Y creo que su presencia aquí tiene un valor inconmensurable para que aquellos que probablemente nos ven y que se encuentran en la misma situación. Agradecerles, darles las gracias también por nuevamente hoy estar aquí y confiar en nosotros, porque creo que habla mucho de ustedes darse la oportunidad también de hablar de su propia experiencia y de compartirla con nosotros y dejarles muy claro que es lo más valioso para nosotros por encima de todo. Ahora, parte del ejercicio del podcast aquí y ahora es poder dejarles algo. En esencia, vamos a dejarles hoy estos 2 libros. Yo creo que ya hojearon por ahí uno en el internado, sí. Pero muchísimas gracias. Reiterarles por medio de este regalo de que son muy valiosos. Gracias por estar aquí. Y aquellos que nos ven, aquellas familias que tal vez están presentes por este medio, que nos han escuchado, reafirmarles que sí se puede, que hay que dar el paso con humildad, hay que agachar cabeza y aceptar que el proceso es uno y que hay que abrazarlo, y que para aquellos que tal vez nos están viendo y deseen dar ese paso, aquí dentro del colectivo Aquí y Ahora en Meaning Group estamos dispuestos a recibirlos y con la mayor receptividad poner nuestro granito de arena para ayudarlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ivonne. Gracias, Santiago.